terminamos el estudio, la serie, ¿recuerdan? Los 10 mandamientos. Fue algo maravilloso donde cada uno de nosotros personalmente fuimos confrontados, y más que confrontados, vinieron a nuestras vidas muchas dudas, muchas preguntas, y le damos gracias al Señor por eso, porque a través de ese estudio, los 10 mandamientos, lo que revela es realmente lo que somos nosotros, unos pecadores, y ponerle nombre a cada pecado que nosotros cometemos. Recordemos, hermanos, que los 10 mandamientos no son toda la ley, son 613 mandamientos que están resumidos en esos 10 mandamientos. También más adelante el Señor Jesucristo en Mateo 22, 37 al 39, Él lo reduce cuando trataron de tentarlo, ¿sí? Diciéndole: tú que eres maestro de la ley, ¿cuáles son los 2 mandamientos más grandes? Y Él dice en Mateo 27, 37, 22, 37 al 39, dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, reduciendo los primeros 4 mandamientos ahí. Más luego dice, reduciendo los otros 6 mandamientos, dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a sí mismo. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos el resumen de los 10 mandamientos en aquellos 2, podemos entender y podemos comprender que si cumplimos esos 2 mandamientos, como dice el Señor, cumpliremos los 10 mandamientos que hayamos leído y los otros aspectos de la ley, porque todo está basado en el amor. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar un nuevo estudio basado en la epístola a los Gálatas. En este transcurso de esta mañana estaremos viendo que la introducción a esta epístola. Esta epístola a los Gálatas, hermanos, es una carta poderosa, es una carta retante también para cada uno de nosotros. Es una carta, hermanos, que estremece, y más que eso, es una carta contemporánea porque la podemos ajustar a nuestros días. Amén. Amados hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia estudiemos juntos esta epístola y podamos estudiar esta epístola después de haber estudiado los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo, o porque lo que vamos a estar viendo durante estas semanas o meses es acerca de lo que estaba sucediendo en aquellas iglesias, en aquellas ciudades, en aquellos tiempos. Es lo mismo que está sucediendo en nuestras iglesias, en nuestras ciudades y en nuestros tiempos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros podamos estudiar juntos y realizar preguntas, como lo estamos haciendo en la Biblia Responde cada 15 días. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos venir aquí siendo fieles, con una actitud como lo aprendimos también en un estudio pasado, siendo discípulos, como lo hemos aprendido, para recibir ese alimento que nuestro Señor ha preparado de antemano. Amén. Tal vez, hermanos, algunos aquí, como dijo el hermano hace poco, solo han escuchado un versículo de acá, un versículo de allá, de Gálatas. Algo otros apenas están dando sus primeros pasos en el caminar con el Señor y no han escuchado, y es primera vez que van a escuchar acerca de esta epístola. Algo otros ya más maduros en la fe cristiana ya han escuchado, han leído y ya se han predicado acerca de esta epístola, hermanos. ¿Sí? Pero este estudio, hermanos, que vamos a iniciar es positivo, haciendo una exégesis capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a aprender, y estoy seguro que vamos a entender que lo que se haya escrito acá en esta carta es relevante al día de hoy. Y empezaremos a decir en nuestras mentes: pero aquello que nos están enseñando, aquello que estamos viendo semana tras semana, es lo que está sucediendo en nuestras iglesias alrededor. Eso es lo que vamos a empezar a entender. De esta manera, hermanos, vamos entonces a entrar a la introducción a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1.
Dice la palabra de Dios. Ustedes tienen, creo, la Reina Valera, esta es las Américas, pero es igual. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Primero que todo, hermanos, podemos ver aquí, vamos a ver el contexto histórico en el que se da esta carta. Al leer nosotros este primer verso, es obvio, es más que obvio para nosotros, que el autor de esta epístola se presenta a sí mismo como ¿quién? Como Pablo. Pablo el apóstol es el quien escribe esta carta a mediados de los años 49 y 52 después de Cristo. Acá podemos notar también, hermanos, que no es tan lejos después de que Cristo murió. Esta carta iba dirigida, escuchen bien, a varias iglesias que se encontraban en la región de Galacia, la cual es Asia Menor, la cual fueron fundadas, iniciadas y establecidas por el mismo apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Esas iglesias se encontraban en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe. El apóstol Pablo había establecido estas iglesias con Bernabé, el cual era su mentor, con quien Dios había puesto a su lado para dirigirlo y para hacer lo que hacemos aquí con todos ustedes en sus casas: discipularlo y llevarlo de la mano para que pudiese crecer en el Señor. El apóstol Pablo llega a estas regiones con Bernabé. Ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 13 y 14. Eso es un estudio para que lo hagan ustedes mismos en sus casas. Miramos capítulo 13 y 14, vemos el contexto en el cual se da esta carta, cuando ellos fueron enviados, en donde ellos llegan ciudad por ciudad. ¿Y qué hacen? Enfrentan oposición. Ellos llegan y no se van a encontrar ahí, los van a recibir. No, ellos en cada ciudad han encontrado oposición, pero proclaman el evangelio, establecen, inician y fundan iglesias ahí. Pero estas iglesias, hermanos, estaban compuestas por gentiles, por personas que no eran judías, aunque en medio de esas iglesias, dentro de esas iglesias, habían muchos judíos. En esta área de Asia, Ícono, Listra y Derbe y Antioquía, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, fue a predicar el evangelio y allí estableció iglesias, en plural, no una sola iglesia, iglesias, más de una. En Hechos capítulo 14 dice que él predicó el evangelio, estableció iglesias y dejó ancianos, personas encargadas en cada una de esas iglesias, en pluralidad también. Y ahora Pablo escribe esta carta a aquellos cristianos de aquellas iglesias. El propósito o razón de esta carta es algo bien sencillo. Simplemente había una división social y racial en esas iglesias, igual a la que hay hoy día en muchas iglesias acá en Colombia y en todo el mundo. ¿Sí? Muchos quieren predicarle solo a jóvenes, muchos solo quieren predicarle solo a cierta clase de estrato social, algo otros solo quieren predicarle a una sola etnia. ¿Sí? Había un problema social y racial en esas iglesias también, en donde los maestros cristianos judíos estaban poniendo a los cristianos gentiles, escuchen bien, o sea, a los judíos, que comenzaran a practicar cosas que establecía la ley de Moisés, ceremonias y costumbres que ellos solían todavía hacer. ¿Sí? Les empezaron a pedir que observaran las leyes alimenticias, y en el caso de que alguno no fuera circuncidado, que se circuncidara.
Eso era lo que estaba pasando allá. ¿Por qué? Ellos decían que de esa manera ellos iban a ser plenamente aceptados por Dios. O sea, esa era la única manera de poder ser cristianos. En pocas palabras, el sacrificio de Cristo no había sido suficiente para ellos. No era suficiente para ellos. Ese era el verdadero problema que había en aquellas iglesias, en aquellas ciudades que se asemejan a nuestras iglesias y a nuestras ciudades de hoy día. Todos aquellos maestros estaban poniendo, podemos decir nosotros, en tela de juicio el llamado apostólico del apóstol Pablo, su autoridad, y más que poner en tela de juicio su llamado, su autoridad, estaban poniendo en tela de juicio el evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirles una carta, porque él les quiere corregir. ¿Por qué? Porque aquellos maestros estaban enseñando que para ser un buen cristiano, o para ser cristiano, tenía que creer en Cristo más alguna otra cosa. Eso era lo que ellos estaban enseñando. Escuchen bien, aquellos maestros, al igual que muchos maestros hoy día, quieren establecer y quisieron establecer que para que ustedes y aquellas personas y nosotros puedan ser cristianos, era Cristo más las obras. Cristo más otra cosa. ¿Cuáles cosas? Reglas, legalismo, leyes, no te pongas, no te quites, no te comas. Pregunto, ¿acaso eso no es lo que está sucediendo hoy día en nuestras iglesias? Eso es lo que está sucediendo. Gloria a Dios, acá no. Pero en muchas iglesias a nuestro alrededor, eso es lo que sucede. Pues hermanos, el Señor, en su gran misericordia, quiere decirnos lo mismo que Pablo dijo a aquellos cristianos en aquella época. O sea, lo que ustedes y yo vamos a estar viendo en este estudio tan maravilloso, en la carta a los Gálatas, en esta serie, es eso: que el que predica o enseña que Cristo más otra cosa es necesario para que nosotros podamos ser cristianos, dice la palabra de Dios aquí en Gálatas, es un anatema, porque está enseñando un evangelio falso, un evangelio adulterado. Y un evangelio adulterado no es el evangelio que Dios ha dejado aquí en tu palabra. Un evangelio más reglas, un evangelio más dogmas, un evangelio que impone reglas, condiciones, donde se minimiza la figura de Cristo, y la fe del cristiano en él no es el evangelio. Y eso, hermanos, es lo que Pablo, con indignación, les dice a esos cristianos maestros que estaban enseñando en esas iglesias. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo confronta contundentemente y sin temor a esos maestros. No como muchos hoy día que no le dicen nada a nadie porque temen que se molesten. Hermanos, a Pablo no le importó que se molestaran. No le importó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un compromiso con Dios. Amén. Al igual que tú y yo tenemos ese compromiso. ¿Sí? Pablo no tuvo miedo, Pablo no tuvo temor, porque él sabía que ese evangelio que estaban enseñando no era el verdadero evangelio que él había enseñado antes. Él sabía que aquellos maestros, el cual había él dejado en esas iglesias, habían abandonado a Cristo. Y Pablo entendió que había un sentido de urgencia, que había un riesgo en su vida y en su ministerio. Y que si él permitía eso y no advertía a aquellos cristianos que estaban escuchando ese evangelio adulterado, el cual él
había predicado el verdadero evangelio y aquellas iglesias que él había predicado el verdadero evangelio, y si no advertía de eso, esas personas se iban a perder. Amén. Ellos se iban a perder. Escuchen bien, el apóstol Pablo tenía un sentido de urgencia, y ustedes y yo debemos tener ese sentido de urgencia. Si sabemos o vemos que personas que amamos y personas que están a nuestro alrededor están escuchando otro mensaje diferente al de la palabra de Dios, ese sentido de urgencia tenemos nosotros al darnos cuenta, al ver que aquellas personas que amamos están escuchando un evangelio diferente al cual nosotros hemos aprendido. Esas personas están en peligro. Esas personas que tú conoces están en peligro. Pueden morir espiritualmente. La sangre de ellos puede ser adjudicada a nosotros, porque vimos, oímos, supimos y no hicimos nada. Y es nuestro deber hacerlo. Ese era el nivel de urgencia que tenía el apóstol al escribir esta carta. ¿Sí? En pocas palabras, el tema principal de esta carta a los Gálatas es el siguiente: la justificación es solo por fe. Somos justificados por el Señor. Nosotros, todos nosotros, al igual que ellos en esa época, al igual que otros, somos culpables de nuestros pecados. Y la única manera que hay para ser librados de ese pecado es mediante el sacrificio y la sangre ¿de quién? Amén, de Cristo. Su justicia nos es imputada a nosotros, y su pecado y mi pecado es imputado a él. Ese es el verdadero intercambio. Ese es el real intercambio. El apóstol Pablo les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, en ese tiempo le estaba diciendo a aquellos cristianos, que la única manera de que ellos pudieran ser salvos es por la fe en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos saber y entender, que la única manera de que nosotros podamos ser salvos es por medio de Cristo, poniendo nuestra fe en Él. ¿Sí? Una fe que nosotros, nuestro corazón no puede producir. Por eso es por gracia. Dios nos la da para poder creer en Él y tener fe en Él. No es por obras de la ley. No es por lo que coman o por lo que dejen de comer. No es si te circuncidas o no te circuncidas. No es si te pones pantalón o te pones falda. ¿Sí? No es si vienes el viernes, si guardas el viernes. No es si guardas el sábado. No es si guardas el domingo. Esas son cosas de hombres. Esos son dogmas de hombres. Porque ustedes y yo somos salvos únicamente por Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos hace libres, no hay nada más. Eso nos hace libres. En pocas palabras, hermanos, durante el estudio de esta carta, todos ustedes, cada uno de ustedes y yo, vamos a ver nuevamente el origen del evangelio. Es una maravilla, por eso es tan estremecedora esta carta. Por eso nos va a retar a cada uno de nosotros esta carta. El origen de las buenas nuevas, la cual es que Dios se hizo hombre para reconciliar a los pecadores, nosotros, con Dios. Vamos a ver a un Pablo ofendido, defendiendo el evangelio. Vamos a ver a un apóstol Pablo aplicando también el evangelio. Por eso es que esta carta es tan maravillosa. Muchos le han llamado la carta magna. Y vamos a ver, amados hermanos, lo importante que es para nosotros que entendamos que el evangelio, aunque seamos cristianos, es una necesidad para nosotros tenerlo. Así lo hayamos, así ya seamos cristianos y muy maduros, no es malo volver
a ver el origen del evangelio. Algunos cristianos que creen que el evangelio no más es el ABC: aprenderme 4 canciones, aprenderme 3 versículos, venir 5 veces al mes a la iglesia y ya soy salvo. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Tim Keller, que el evangelio es de la A hasta la Z. Y así es. No es solo por ratos, no es solo por momentos. Nosotros como cristianos necesitamos del evangelio tanto como aquel que no es cristiano. Y eso lo podemos y lo vamos a ver. ¿Por qué? Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas, de Galacia, que a pesar que el apóstol Pablo les había predicado el verdadero evangelio, ellos estaban recibiendo otro evangelio, otro mensaje, perdón, y los tenía muy, muy confundidos. Así que nosotros no podemos decir, ay, no, es que el evangelio, yo ya soy cristiano, ese mensaje está bien para mi suegra y para mis cuñados y para mis tías que están perdidos. No, el evangelio es para el pastor y para todos y cada uno de los que estamos aquí. El evangelio era bueno para Pablo, el evangelio era bueno para Bernabé, era bueno para todos los cristianos en Galacia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy, que el evangelio es bueno para ti, para ti, para ti y para mí hoy y siempre. No solo por un rato. Ya lo estudié, ya no lo vuelvo a ver. No, hermanos. Bueno, hermanos, hemos visto hasta acá, perdón, el contexto histórico, lo que estaba sucediendo en esta época, la razón por la cual Pablo siente esa necesidad de escribir esa carta a aquellos maestros. Ahora quiere que veamos 3 cosas que dice el apóstol Pablo en el versículo número 1, para que tengamos nosotros en el transcurso de semana en qué meditar, mientras que damos un inicio real a la carta a los Gálatas. Primer punto, Pablo, el apóstol, en el versículo número 1 de la carta de los Gálatas, se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, diciendo así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó entre los muertos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirles aquí al iniciar esa carta? Él está siendo muy claro con ellos, ¿sí? Y les dice que él es el líder de la iglesia. No porque él mismo se haya querido colocar ahí como líder, sino porque la naturaleza de su liderazgo venía del mismo Dios. Y él les está diciendo aquí en este versículo que su llamado, su apostolado, su autoridad era dada por Dios. Y la misión que él tenía era predicar el evangelio. No ir a echar cuentos, no dar el testimonio de sí mismo, que se centrara solo en él y nada en Cristo. Hermano, el apóstol Pablo, certificando su apostolado. Nosotros podemos notar cómo él deja en el versículo número 1 un precedente radical al iniciar su carta diciendo: yo soy un apóstol, no de hombres, no de hombres.
no como las otras epístolas que hemos visto, cómo es él de amable al saludar a sus oyentes y a otros autores, perdón, también al saludar a sus oyentes. Acá en esta carta es muy diferente. Había un sentido, como dije ahorita, de urgencia, de sentar un precedente. Y es por eso que él inicia diciendo: yo soy Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Dios. Y es de ahí donde proviene mi autoridad. Y lo que yo proclamo es la palabra de Dios, que es el evangelio de Cristo. Número 2, Pablo establece en el versículo número 1 la relación entre el Hijo y el Padre. Pablo dice: a mí no me envió, ni me llamó, ni me comisionó ningún hombre, sino fue Cristo. Dejando claro, muy claro a sus oyentes que era Cristo que lo había comisionado. Que Cristo y el Padre son lo mismo, una sola esencia, tienen los mismos atributos y que tienen la misma autoridad. En pocas palabras, Pablo está diciendo: yo fui llamado por Dios, yo fui comisionado por el Hijo y yo soy confirmado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna autoridad de retar mi apostolado, ni poner en duda mi llamado. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo en este versículo. Número 3, Pablo establece el fundamento de su mensaje, que es ¿cuál? La resurrección de Cristo. Repito, la resurrección de Cristo. Pablo el apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre. En pocas palabras, él está diciendo: no solamente me envió Cristo, sino que me envió también el Padre. Y tienen la misma esencia y la misma autoridad. Sigue el verso y dice: el Padre que le resucitó entre los muertos. Vamos a subrayar esa parte que dice que lo resucitó entre los muertos. Hermanos, es muy importante el final de este versículo, porque si Cristo, escuchen bien, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Amén. Como lo es para aquellos que todavía están esperando que Mahoma, que Joseph Smith y Buda resuciten, o aquellos otros que se han atribuido deidad. Esa fe sí es vana. Pero el cristianismo que nosotros profesamos está fundado ¿en qué? En el que fue a la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos, venció la muerte, y por su resurrección ustedes y yo tenemos la garantía y la seguridad que resucitaremos con él. Sencillamente, hermanos, ese era el mensaje del apóstol Pablo, que Cristo resucitó. Una persona, hermanos, que no haya puesto su fe en el Cristo resucitado, hermanos, no puede llamarse cristiano, porque no hay nada fundado en él, ¿sí? Sabemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él venció la cruz. Él fue el que venció la muerte. Él venció la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre. Estamos más que seguros que cada uno de nosotros, estamos muy seguros que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Y cuando nosotros estamos en necesidades, que es casi todos los días, Él nos entiende. Él ora por nosotros, intercede por cada uno de nosotros en nuestras necesidades, por cada una de nuestras necesidades. Él ora
y ruega al Padre por nosotros. Es por eso que, hermanos, nosotros aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Por lo tanto, hermanos, en este versículo estamos tomando únicamente el abrebocas de lo que vamos a estar estudiando durante semanas, durante meses. No sé cuánto dure esta serie, pero es una serie maravillosa, es una serie que va a edificar nuestra vida, es una serie que realmente nos va a poner muchas dudas, si realmente soy cristiano o no, si realmente estoy poniendo mi fe en Cristo y en las obras, o es solo Cristo. Muchos pensarán así, ¿sí? Pero también nos va a ayudar a madurar en nuestro caminar cristiano. Por lo tanto, hermanos, estos versículos y en esta introducción estamos viendo lo que vamos a ver semana tras semana y mes tras mes, hermanos, de que nuestra fe está fundada en tres cosas. Una, que el mensaje que nosotros recibimos de los apóstoles no es un mensaje inventado por hombres, es un mensaje planeado por Dios. Y que esta palabra infalible, inerrante, suficiente, no contiene ningún error, ni tampoco nos lleva a cometerlos. Esta palabra es poderosa y nosotros podemos ver en la palabra de Dios la obra de Jesucristo en la cruz y su redención. Número 2, el evangelio que tú y yo hemos recibido no viene de pensamiento de hombres. Estos 66 libros que están plasmados en este libro, que conforman la palabra de Dios, sí fueron escritos por hombres, pero por hombres inspirados por Dios, donde no hay errores, donde no hay falencias, donde no nos lleva a cometer nada de errores. Número 3, nuestra fe está cimentada en el evangelio de la gracia y la justificación por fe únicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros somos salvos por la fe que ponemos en Cristo. Y la salvación que tenemos únicamente y exclusivamente es por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Nosotros, hermanos, no necesitamos seguir reglas de hombres, ni que nos impongan en nuestras vidas otras cosas que añadirle a Cristo. La ley ya fue dada, ya la estuvimos estudiando semana tras semana. La ley ya fue escrita y dada. La ley moral de Dios fue la que estuvimos estudiando. Y estos mandatos, estos estatutos, estas ordenanzas son las que nosotros como cristianos debemos no solo leerlas, no solo estudiarlas, debemos ¿qué? Aplicarlas en nuestra vida para poder dar frutos agradables a Dios, ¿sí? Aquellos frutos del Espíritu que nuestra conducta cristiana debe mostrar. De eso también va a hablar la carta de Gálatas. Vamos a estar estudiando aquellos frutos que nosotros como cristianos debemos dar. Por eso es que esta carta es maravillosa, contiene de todo un poquito. Algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que nosotros somos salvos solo por la fe
que colocamos en el Hijo de Dios, y para recibir ese regalo que no merecemos, no tuvimos que hacer nada, solo estar ahí esperando que el Señor derramara de su gracia sobre nosotros. Nuestro trabajo, hermanos, es creer, es arrepentirnos y vivir solo para Él, por siempre. Hoy vamos a salir súper temprano porque ya terminé. Ahí sí se ponen contentos, ¿no? Pero espero, hermanos, que este momento de aquí para adelante tengan en qué reflexionar, puedan estudiar, puedan escudriñar. Venga, ¿qué es lo que nos van a enseñar de ahora en adelante? Hermanos, Dios no está buscando gente perfecta. No vayan a pensar eso, porque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Somos seres humanos. Lo malo es que los de afuera quieren vernos a nosotros santos, y nosotros no somos santos. Estamos en un proceso de santidad, ¿sí? Somos llamados a ser santos. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente que le escuche, gente que le siga, gente que escuche la proclamación de su evangelio. Personas que reconozcan que son pecadores y que reconozcamos que hay pecado en nosotros y que caminemos hacia Él. Amén. De esta manera, hermanos, hemos terminado el sermón del día de hoy. La introducción. Hoy es corto, pero nos esperan semanas, nos esperan meses estudiando esta carta más a profundo, más a profundidad. Es un mensaje corto pero concreto, ¿sí? Un mensaje corto pero directo a lo que es, ¿sí? Esta semana vamos a empezar a estudiar la carta a los Gálatas, y es importante que nosotros, como dije al principio, vengamos con una disposición de nuestro corazón, como lo estudiamos hace mucho rato también, siendo unos buenos, ¿qué? Discípulos, disponiendo nuestro corazón para venir a escuchar su palabra. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Veo muchas caras felices. Sí, vamos a salir temprano hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por estos minutos que nos ha permitido compartir su palabra. Vamos a darle gracias por estos días que vamos a continuar meditando en su palabra. Señor Dios, gracias. Gracias porque en tan poco tiempo, Señor, tú has mostrado a nuestras vidas que la única forma de que nosotros seamos salvos es por mediante tu sacrificio, Señor. Ya lo sabemos, pero es necesario que lo estemos recalcando, Señor. Y gracias, Dios, porque si no fuera de esa manera, nosotros rápidamente olvidamos. Somos unos seres olvidadizos, Señor, y lo aceptamos. Por eso hoy te pido, Señor, que nos ayude a que no seamos aquellos seres olvidadizos, y más bien que esa palabra que tú has puesto en nuestros oídos hoy, Señor, penetre en nuestro corazón, que haya una morada ahí dentro, y de esa manera poder dar esos frutos que tú esperas que nosotros, tus hijos, tus ovejas demos, Señor. Te damos gracias, Señor, también por los pastores que en este momento se encuentran en su retiro espiritual. Que seas tú con ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos hombres que tú has levantado, Dios, para que nosotros podamos aprender y entender tu palabra, Señor, para no seguir en el error y para hacer que tu palabra sea clara a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por cada persona que se encuentra en este lugar, por cada uno de nosotros que se dio cita, Dios. Te pido, Señor, también por los enfermos, Dios. Sabemos que tenemos hermanos de la congregación en delicado estado de salud, Señor. Te pedimos, Señor, enormemente, Señor, que seas tú con ellos. Que seas tú, Señor, poniendo el doctor que cada hermano necesita para que su salud pueda ser mejorada, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hoy vemos tu gracia derramada en nuestra vida.
tu gracia derramada en nuestros corazones. Gracias.